Estamos acá en la Federación Gráfica. Hoy vamos a hacerle unas preguntitas al compañero Matías Velázquez, él es secretario adjunto de la Federación Gráfica bonaerense y también integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores. Así que muchas gracias, Matías, por recibirnos. ¿Cuáles son los desafíos que están enfrentando actualmente en la actividad gráfica con los compañeros y las compañeras? Bien, nosotros ahí en la actividad gráfica lo que tenemos es una variedad en términos de ramas de producción que van creciendo, como es el packaging, los envases flexibles, las etiquetas. Sí. Por ahí es el sector que está más vinculado al rubro alimenticio, al de cuidados e higiene, al farmacéutico, envases flexibles, packaging y etiquetas. Es lo que está vinculado y está en un franco crecimiento. La verdad que la incorporación de tecnología sumado al nivel de consumo que se va incrementando hace que este sector sea el que más está creciendo dentro de nuestra actividad. En contraposición con eso tenemos, por ejemplo, el sector editorial y el sector de datos variables, que es el que más va relegando su participación dentro de la actividad gráfica, en términos de que, por ejemplo, las boletas digitales, las boletas vienen en formato digital y ya no se imprimen. Esos son los datos variables que manejábamos dentro de la actividad y cada vez hay menos producción, va descendiendo. Lo mismo con el sector editorial, que ahí podemos también establecer dentro del sector editorial la rama de libros y la rama de diarios y revistas. Diarios y revistas, obviamente, con el avance tecnológico, la incorporación de tecnología en los hogares y demás, va también decreciendo, al igual que las revistas, que muy pocas son las que existen, y a la vez, no solamente que a nivel editorial hay menos, sino que en niveles productivos se ha concentrado. Hay plantas que, por ejemplo, imprimen 3 o 4 diarios, que antes cada diario tenía su planta y cada revista tenía también su planta. Hoy las tenemos concentradas en una planta que imprime 3 o 4 diarios, por lo tanto, eso hizo también que se achique esa rama de la producción en la actividad gráfica. ¿Y cómo se están preparando con respecto a esto, con respecto a los cambios de la tecnología y la transformación digital? Bueno, ahí hace poco, en este nuevo mandato de la Comisión Directiva, se estableció, por ejemplo, la incorporación de nuevas secretarías y una modificación del estatuto. Que dicho sea de paso, esta semana vamos a abordar una asamblea donde se va a aprobar esa modificación estatutaria. Incorporamos una Secretaría de Cooperativismo y nuevas relaciones de producción, para nosotros un área central y clave en el marco de la coyuntura económica y social. Muchos empresarios descarados que dejan a los trabajadores sin salario y pretenden dejarlos sin fuente de trabajo. Nosotros tenemos una rica experiencia en demostrar que las trabajadoras y los trabajadores estamos en condiciones de administrar una empresa con todo lo que eso conlleva e implica. Por lo tanto, esta Secretaría de Formación de Cooperativismo tiene un rol central a la hora del avance de las nuevas tecnologías. Porque hay muchas fuentes de trabajo o muchos empresarios que no invierten en tecnología, por lo tanto, cuando dejan de invertir, no dejan de ser competitivos y se van del mercado, dejan en las fábricas abandonadas, piden su propia quiebra y abandonan a los trabajadores y a las trabajadoras. En ese sentido, tenemos una política para ese sector, como también la tenemos con una subsecretaría de formación que aborda justamente todo el avance tecnológico, va formando en distintos niveles a los delegados, a las delegadas y también a los activistas y militantes. En nuestro sindicato, por ejemplo, en el piso número 10 funciona el Centro de Formación Laboral. Allí profundizamos todo lo que es desde lo básico de la actividad, como puede ser el diseño, pero que también todo el tiempo se va ayornando con nuevos programas, o serigrafía, que es una técnica de impresión añeja, pero también ahí tenemos otras formas de producción como impresión 3D, por ejemplo. Y todo eso lo fomenta la organización en conjunto con las políticas, en este caso de gobierno provincial. Tenemos también
Un área que para nosotros es clave en eso es la Secretaría de Relaciones Institucionales, que por ahí la que fomenta la articulación con las áreas del Estado que pueden aportar a la formación de los trabajadores y las trabajadoras para que el avance tecnológico que indefectiblemente se va a producir no encuentre mejor parado. Después sabemos que eso es una cuestión de fondo, una discusión más profunda que también tiene que ver con qué objetivos incorpora tecnología al mundo del trabajo y en función de qué, para beneficio del pueblo en general o para beneficio de algunos pocos en función de incrementar rentabilidad y ganancia. Sí, eso nosotros lo tenemos también bien visto, ¿no? Si es para reemplazar a los trabajadores y obtener mayores ganancias o es el beneficio del rol social también, mayor producción. Bueno, mejores condiciones de trabajo también, ¿no? Totalmente. Yendo para ese lado. Ahí tenemos, por ejemplo, algo que hoy está muy de moda charlarlo, que es la inteligencia artificial, los miedos que nos traen y demás. Digo, cuando pasamos la revolución industrial teníamos también muchos miedos, tenían los laburantes, tenían muchos miedos, que fueron con el tiempo algunos confrontados, otros equilibrados, bueno, y en algunos hemos perdido, pero creo que el proceso que viene con la inteligencia artificial nos va a encontrar de la misma manera, tratando de equilibrar en el mundo del trabajo, de que eso esté puesto en función de las necesidades que tenga nuestra comunidad, nuestro pueblo, y si se da de esa manera, si tiene un control con una característica o una perspectiva social, va a ser bien recibida. Ahora, en la medida que eso no se vaya desarrollando de esa manera, también va a tener sus implicancias en el medio que van a ser tratar de controlarlo. Reducir la jornada laboral implica que sumemos compañeros y compañeras a los puestos de trabajo, que bajemos los niveles de pobreza, que volvamos, como lo plantea nuestro movimiento, que el trabajo es un ordenador social, que volvamos a dinamizar también económicamente y de manera social a la comunidad, y también nos resulta un elemento más para neutralizar lo otro, digo, la maxificación de ganancias y demás, nos da un recurso más, así que para nosotros es central esa discusión. ¿Y las demandas actuales y necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de la actividad? Bueno, hoy en particular, y yo también un poco basándonos en el marco general en el que nos desarrollamos, que es cómo está el mundo, cómo está nuestro país y por lo tanto cómo repercute eso en nuestros compañeros y compañeras, ahí hay una demanda real hoy en día que es primero salarial, en términos de volver a recuperar poder adquisitivo que perdimos durante el periodo macrista y que no pudimos retomar en este periodo, obviamente por los condicionamientos que nos impuso el acuerdo con el fondo, por las acciones de los grupos concentrados de poder, digo, la definición de los monopolios en ese sentido, en términos de los alimentos, está más que graficado, tiene una connotación política. La primera demanda es en términos de lo salarial. La segunda demanda tiene que ver con un poco lo que hablábamos anteriormente, de seguir realizando conquista en el marco de, por ejemplo, las condiciones de trabajo, achicar la jornada laboral, e incorporar tecnología para que sea no de menos esfuerzo, pero sino mayor productividad, con mayor calidad también. Claro. Nosotros tenemos un fomento del arte gráfico, porque fue también así como se concibió la primera organización que tuvimos, que fue la Sociedad Tipográfica Bonaerense, tenía uno de esos principios y nosotros lo seguimos sosteniendo, por eso es que tenemos tantos canales formativos y demás, pero es una necesidad también del oficio gráfico, el formarse, es una demanda y también una demanda para la actividad. Claro, y aparte de tener también una tasa quizás un poco más alta en relación a los accidentes de trabajo, que con mayor tecnología, bueno, eso también empieza a disminuir. Totalmente. Nosotros, al ser un gremio industrial, como las actividades industriales por lo general tienen mucho riesgo en términos de la seguridad física, tenemos muchos compañeros que, producto de la mala utilización o de la precariedad de las máquinas, sufren con su cuerpo amputaciones, de diferentes flagelos que produce justamente el no incorporar tecnología o el no estar formado acerca de la tecnología que se utiliza, así que esa es una demanda real que también tenemos hoy. Y en base a todo esto, y ya mirando un poco más para el año electoral en el que estamos, y teniendo en cuenta un poco todo lo que dijiste, ¿no? De la inteligencia artificial, la jornada laboral, los puestos de trabajo, la
política es el marco que apunta para un lado o apunta para el otro. ¿Qué mensaje le solés dar a los trabajadores y trabajadoras? No, ahí es central que los compañeros, las compañeras, que todos los trabajadores y trabajadoras entendamos que es necesario primero la participación activa en nuestras organizaciones sindicales, pero también en la vida política, porque si no hay compromiso, si no hay niveles de participación, quedamos como espectadores y muchas veces de la crítica y del lugar negativo. Nosotros, si queremos ser actores y actrices que construyamos un proyecto común, necesitamos involucrarnos y participar activamente. Y eso se da desde el militante de una organización sindical, mucho más en un delegado o una delegada que asume un compromiso en la defensa de los derechos laborales y profesionales, y también se da en el militante barrial, el militante político, que es lo que hace un cuadro integral, ¿no?, de nuestro movimiento. Entonces, para mí es central que entendamos los trabajadores y las trabajadoras que solamente tenemos un futuro de prosperidad en la medida, primero, que participemos activamente, y segundo, que entendamos que la derecha, el neoliberalismo, nunca va a traer beneficio para la clase trabajadora. Digo, por más que la clase trabajadora en ese momento, o cierto sector de la clase trabajadora, tenga condiciones de trabajo dignas, un salario que parezca elevado, digo, necesitamos que eso se generalice. Pero nos plantea que nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Y eso es un eje clave para entender que creo que ningún trabajador sería feliz si ve que al de al lado le falta la comida, si ve que al del frente no tiene un hogar, que el que está al costado no tiene una salud digna, que falta educación, que faltan puestos de trabajo. Entonces, comprender que somos parte de un mismo colectivo y entendernos como hermanos en términos del trabajo nos va a llevar a que podamos tomar conciencia de que el primer paso es participar activamente, asumir un compromiso, desarrollar conciencia y fundamentalmente decirle no al neoliberalismo. Bien, excelente, Mati. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.